Buenas noches, nuevamente tratando de terminar esta serie de sermones relacionadas con la salvación del ser humano, tratando de revelarles a ustedes las enseñanzas del Espíritu Santo en la Biblia, las cuales se nos han encomendado precisamente a través de nuestro Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo en la Biblia, dándoles a saber a ustedes algo que las personas no quieren ver ni oír porque no les conviene. ¿Por qué creen ustedes, damas y caballeros, que hay tanta maldad? Yo siempre he pensado lo siguiente: una persona, el ser humano no incurre individualmente en asesinatos. ¿Sabe por qué? No porque no quiera hacerlo, sino porque sabe que si él mata, se va para la cárcel 40, 60 años o cadena perpetua. Entonces muchas personas en su maldad se abstienen de matar a una persona. ¿Por qué? Porque saben lo que les espera. Pasemos a la página siguiente. ¿Por qué hay tantas personas que viven violando los 10 mandamientos? Por ejemplo, está prohibido por Dios que Adán con Adán y Eva con Ana, y mucho menos que se casen. Está prohibido por Dios. Esto no lo voy a ventilar mucho porque esto no se puede ventilar, porque desafortunadamente las personas han legalizado el pecado. Hay muchas personas que viven legalizando el pecado, la mentira, el engaño, el robo, etcétera, etcétera. ¿Y sabe por qué precisamente es? Porque estas personas, qué tristeza me da, estas personas no saben de que cuando mueran van a ir a un lugar el cual la Biblia llama infierno. Me da tanto dolor, tanta tristeza ver cómo las personas están violando los mandatos de Dios y cómo los gobiernos están legalizando ese pecado tan horrible. Ya muchos pecados están siendo legalizados, como tenemos, por ejemplo, el aborto. Se legaliza el aborto, se legaliza una cantidad de cosas por Dios. Bien, y es precisamente porque no conocen del infierno, y cuando se van a dar cuenta, después de que mueren estas personas, ya va a ser demasiado tarde. Mi pueblo se está perdiendo por falta de conocimiento. Y cuando dice Oseas 4:6, mi pueblo se está perdiendo por falta de conocimiento, la palabra perdiendo no es más sino que van al infierno, perdidos allá. Ya una persona cuando muere no quiere decir que cuando muere cesa de existir. Una persona cuando muere, el cuerpo muere, cae, se deteriora, y el alma, que es el duplicado visual y material espiritualmente de esa persona, sale del cuerpo, y esa alma, que es esa misma persona que acaba de morir, va a un lugar el cual le corresponde según los actos que tuvo en su vida. Si esa persona insistió en el pecado, va a un lugar que llama infierno. En Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31, nuestro Señor Jesucristo nos da una imagen aterradora de lo que ocurre cuando una persona muere y su alma va al infierno. Inclusive, permítame decirle que me atrevo a decirles que una persona cuando muere, si muere en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, esa persona no muere y se va solita al cielo, al paraíso. No, esa persona, para salir del planeta Tierra, sea quien sea, esa persona, para el alma salir hacia la presencia de nuestro Señor Jesucristo, tiene que ir custodiada por los ángeles.
¿Cómo le parece? No me voy a detener a hablar con ustedes sobre estas cosas, porque no es el punto específico en este momento. Llegará el momento en que podremos hablar de esta situación. Continuemos. La Biblia habla de un hombre rico en Lucas 16, versículos 19 al 31, y de un hombre pobre. Quiere decir que no se refiere solamente al hombre rico en dinero, sino un hombre que es rico en el pecado, que está pecando continuamente. Entonces, en esta porción de la Biblia, Lucas 16, versículo 19, nos está hablando de un hombre adinerado económicamente y en bienes, en diversiones, en lujos. Y está hablando de un hombre que todo eso le ocasiona lo del pecado, el virus del pecado. Porque una persona, entre más dinero tiene, más adúltero es, más fornicario es, más de todo es. No quiere decir que una persona que tenga dinero sea pecado. Tener dinero, tener abundancia, no es pecado. El pecado es tener amor por el dinero, tener amor por otra esposa que no sea la de él. Tener dinero, pecado es ser un idólatra con sus bienes. Entonces aquí vamos a estar hablando del pecador y del rico al mismo tiempo. Pero al mismo tiempo la Biblia nos enseña sobre un hombre pobre. Es un hombre que no es que no hubiera tenido bienes, por así decirlo, los pudo haber tenido, pero fue un hombre que se abstuvo de pecar, fue pobre en esas riquezas pecaminosas. Y abro texto bíblico con Lucas 16, versículo 19 en adelante, y es el Espíritu Santo quien nos narra de parte del Padre a través de su amado, nuestro amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, esta historia tan aterradora. Había un hombre rico que se vestía lujosamente y se daba espléndidos banquetes todos los días. Este hombre andaba de diversión en diversión y nada de Dios. Versículo 20. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas. Un hombre que sufría, un hombre que tenía necesidades. Versículo 21. Y hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se le acercaban y le lamían las llagas. Versículo 22. Vienen las revelaciones maravillosas, pero al mismo tiempo aterradoras. Versículo 22, es una revelación maravillosa. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. Óigame bien, los ángeles vinieron y se lo llevaron. ¿Qué nos enseña allí? Que cuando yo muera y quienes han muerto y van a morir en la presencia de Cristo Jesús, está este mundo tan oscuro, en tantas tinieblas, que los demonios no van a dejar que nuestras almas partan a la eternidad. Y es Dios, a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que debe de mandar los ángeles para que nos guíen a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, al paraíso que está en el tercer cielo. Continúo. También aquí viene una parte demasiadamente importante, que es la que deben también de tener en cuenta. También murió el rico y lo sepultaron. Versículo 23 nos da una revelación aterradora de las personas que mueren en pecado. En el infierno, en medio de tormentos, en el infierno. Alguien una vez en una conferencia que yo di con respecto a este mismo tema en una universidad, me dijo: pastor, pero es que dice que los ángeles vinieron por el pobre, pero es que del rico no dice que hubiera venido nadie por ellos. Pues déjeme recordarle
a ustedes lo que yo les respondí en esta conferencia que tuve en algún momento en una de varias universidades en las cuales he dado conferencia. Está escrito en Lucas, capítulo 12, versículo 20. Leámoslo desde el 19. Lucas, capítulo 12, versículo 19, habla de un hombre que acumulaba riquezas. Versículo 19. Y diré, alma mía, ya tiene bastantes cosas buenas, guárdalas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche van a reclamar la vida. ¿Quién se quedará con lo que has acumulado? Por el alma del rico, por el alma del pecador, vienen demonios para conducirlo inmediatamente al infierno. Entonces vemos cómo estos demonios están esperando que las personas mueran para llevárselas al infierno si han muerto en pecado. Pero si una persona como yo, que soy pastor o que somos cristianos, así no seamos pastores, morimos, ellos van a querer llevarnos allá, al infierno, pero Dios de antemano manda a los ángeles para que los ángeles nos escolten a la presencia de Cristo Jesús. Por eso les dije inicialmente, y les recuerdo, esta iglesia es totalmente trinitaria y es una iglesia que es totalmente pedagógica. Aquí, fuera de enseñar que Dios es amor, enseñamos la otra parte de la cara de la moneda, como son estas cosas que poco se predican, lamentablemente. Volvamos a Lucas 16, versículo 23 en adelante. En el infierno. Esto para aquellas personas que piensan, dicen y creen que el infierno no existe. A continuación, en el próximo sermón, daremos lugar a la información de qué le pasa a una persona que está viviendo en unión libre, a una persona que se casó por la notaría, que debemos de hacerlo, y después casarnos en la iglesia cristiana, porque hay personas que se casan por una notaría y creen que ya con eso es suficiente. Un ser humano primero, antes de venir a una iglesia cristiana y aún a la católica, primero debe de presentarse ante un señor notario para que él haga un preacuerdo matrimonial, que ellos lo llamen matrimonio, yo respeto eso, pero es un acuerdo prematrimonial, pero ese acuerdo prematrimonial no le sirve a usted como pasaporte para entrar al cielo. Después de que usted vaya a la notaría y me traiga a mí el documento que dice que usted primero cumplió con un deber y un mandato que Dios manda, obedezcamos las leyes humanas por motivos de conciencia. Si usted primero me trae ese documento firmado y legalizado por la notaría, yo debo de hacer efectiva la unión de ustedes dos en la presencia, con la voluntad y la bendición del Padre, del Hijo a través del Espíritu Santo. Y es ahí donde usted puede entrar al cielo y no está violando ningún mandato de Dios. Desafortunadamente me encuentro una cantidad de personas que viven pensando y diciendo, porque ya cumplieron el primer requisito que manda Dios, y es que obedezcamos las leyes humanas, y ignoran y dejan a un lado el matrimonio cristológico, creen esas personas que no están cometiendo adulterio, no están cometiendo fornicación. Pues déjeme decirle una cosa: si usted
solamente se casó por la notaría y no se ha casado, no ha venido a legalizar su matrimonio ante la presencia de un pastor para que nuestro Padre Celestial, a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, le permita la legalización de su matrimonio para que usted no se convierta en un fornicario. Entonces, si usted no ha hecho eso, le recomiendo corra rápidamente a la iglesia más cercana cristiana, hable con su pastor para que legalice su unión ante la presencia de Dios. Entonces, si usted no ha hecho eso, hágalo antes de que se muera, porque o si no, usted no podrá entrar al cielo. A continuación, el sermón, ¿qué le pasa a una persona en el infierno? Vamos a ver palpablemente qué le ocurre a una persona cuando muere en pecado. Buenas noches, muchas gracias.